Aquí está, me parece que ya lo podemos ver y escuchar. Andrés, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por esta entrevista. Hola, buenas tardes desde aquí, desde España y buenos días ahí en México. Sí, muchas gracias. Así es, mediodía justo, las 12 en punto, Así es. puntualidad inglesa tenemos. Te agradezco por tu tiempo. ¿Y qué te parece si empezamos a platicar, Andrés, sobre tu carrera? Les comentaba tu paso por Valencia, Villarreal, Sevilla, el título que obtienen en la Euro 2008 con la selección española, en la cual tú fuiste parte de esa selección, 2 Ligas de España, 2 Supercopas de España, 2 Copas del Rey, 3 Copas UEFA, 2 Supercopas de Europa y una larga y brillante trayectoria. Para ti, Andrés, ¿cuál fue tu referente en la portería por lo cual tú te vuelves portero, o cuál fue esa influencia que tuviste para defender los 3 palos? Sí, la verdad que mi historia fue un poco peculiar porque evidentemente cuando somos jóvenes o iniciamos en el mundo del fútbol, siempre pues inicias de jugador, ¿no? Lo último que piensas es en ser portero, es verdad. También era el poder jugar de jugador de campo un desarrollo para mí pues que lo hacía bien, tenía buenas aptitudes y actitudes y me iba bien. Pero sí es cierto que dentro de mi familia tenía un hermano que es 10 años mayor que yo y era arquero. Entonces, bueno, quizás el ser mi hermano mayor, el ir a verle cada día en los partidos, los entrenamientos, pues bueno, influyó un poco para que despertara a mí ese interés por ser portero también y luego él me animó mucho a entrenarme y a forjarme en la portería, ¿no? Luego, pues, a posterior, sí es cierto que vino pues bueno, algunos porteros importantes aquí en España, como por ejemplo Arconada, que fue una leyenda en la selección española, en la Real Sociedad, fue un portero extraordinario en todas las facetas, que es un poco el que me marcó como portero que yo quería un poco asemejarme, ¿no? El poder parecerme lo máximo posible, porque le veía pues también una forma de, 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 mostrar sus actitudes en la portería que yo estaba muy identificado, ¿no? Por lo tanto, ese fue mi referente a nivel profesional y bueno, y mi hermano evidentemente fue un poco el que me animó a tomar la decisión de ser portero. Y de no haber sido portero, porque me comentabas que eras bueno en el terreno de juego, en el campo, ¿qué posición te hubiera gustado jugar? ¿Defensa central, mediocampista, delantero? Sí, yo era más delantero. Yo era más Así. delantero 9, típico 9, donde me gustaba pelear los balones. No era muy bueno técnicamente, pero sí era un delantero de los que incordio muchísimo, ¿no? De los que era más pesado para los defensores, de los que molesta bastante, ¿no? Rematador. De hecho, bueno, podéis ver en mi carrera el buen remate que hice de cabeza, que luego supongo que hablaremos de él, pero era de ese tipo, ¿no? De ser un 9 de área. Precisamente, de hecho, apenas tenemos 1 o 2 días que se cumplieron años de ese gol histórico en competición UEFA contra el Shakhtar. Te quería preguntar precisamente sobre ese gol, porque es uno de los momentos que más se recuerdan de Andrés Palov en su carrera futbolística, ese tiro de esquina histórico por el cual pues pueden avanzar y demás, toda esa historia que ya conocemos. Pero ¿cómo viviste ese momento? O sea, tú desde el momento que va a ver la jugada dices, voy a ir a rematar, el entrenador desde el banquillo te dice, vete a rematar a ver si puedes obtener el gol. Cuando ves el balón hacia ti, ¿qué pensaste? ¿Creíste que iba a ir para afuera? ¿No pensaste que fueras a rematar? ¿Cómo viviste esa jugada específicamente contra el Shakhtar, Andrés? Bueno, la verdad que sí es cierto que a lo largo de mi carrera he intentado este tipo de acciones, sobre todo en esa última acción, ¿no? Cuando tú tienes un resultado negativo, evidentemente lo que intentas es ir a la desesperada para ayudar al equipo, para ver si puedes tener la suerte de poder, pues bueno, al final estorbar, pues bloquear a un jugador para que otro compañero más experto en estos remates pueda beneficiarse. Pero sí es cierto que en ese momento, pues bueno, la decisión fue esa, ¿no? Ya sabíamos que era el último córner, que teníamos que ayudar, que ya no había nada que perder, lo teníamos todo perdido. Y entonces me inicio una carrera hacia el centro del campo, donde cuando llego a ese centro del campo, pues bueno, lo que hago es mirar a mi entrenador, a Juan de Ramos, para que me diese su aprobación. Me dijo evidentemente que para arriba, que ya estaba todo, era la última jugada.
Y entonces, pues bueno, me posicioné en una zona central donde inicié un movimiento hacia adentro, muy centrada la portería y luego, pues bueno, Dani Alves debería de tener mucha confianza en mí porque teníamos a Canuté, teníamos a Luis Fabiano, teníamos a Chevantón, teníamos a los centrales que se habían sumado y bueno, y confió en mí para que pudiera rematar ese balón, ¿no? Sí es cierto que cuando yo vi ese balón venir hacia mí, no me lo creía, sinceramente lo veía venir y decía, no puede ser, viene hacia mí, este balón viene hacia mí. Entonces, bueno, ya te digo, en algún entrenamiento es cierto que al final del mismo, pues siempre me quedaba algunos entrenamientos para divertirme y hacer algunos remates de cabeza. Y bueno, y quizás eso me pudo ayudar en ese momento, ¿no? Porque sinceramente cuando ese balón llegó a mi zona, pues bueno, lo rematé de maravilla, lo rematé a un ángulo donde nadie pudo llegar y la verdad que luego, pues bueno, la sensación que te puedo describir es algo increíble, ¿no? No se puede escribir de una manera así con palabras porque hay que vivirlo. Sinceramente no había tenido esa sensación nunca porque estaba acostumbrado pues, a parar algún penalti, a salvar algunas acciones en último instante que son muy emocionantes, pero bueno, ahora en ese momento entendí la alegría de los jugadores cuando marcan un gol, ¿no? Que es lo que significa y fue la verdad que increíble. La verdad, algo muy parecido a lo que años posteriores sucedió de un sevillano, pero con otra playera, Sergio Ramos, ¿no? También en los últimos minutos, allá en el Estadio de la Luz de Lisboa, un remate preciso y la verdad, un gran gol, Andrés, que posteriormente, gracias a ello, avanzan y pueden ser campeones de la Copa UEFA con el Sevilla. Para ti, y le quiero hacer la pregunta a la gente que nos está viendo, ¿qué tienen en común? Que Andrés Palop lo debe saber perfectamente, Gotemburgo, Eindhoven y Glasgow. Para ti, ¿cuál de las tres significó más o fue más emotiva para ti, Andrés? Bueno, la verdad que la de Gotemburgo fue con el Valencia, no tuve ningún protagonismo en esa final, simplemente pude participar a lo largo de esa Copa de la UEFA, como se denominaba anteriormente, y bueno, ese fue un primer contacto, ¿no? El Gotemburgo fue esa primera Copa de la UEFA que el Valencia la ganó frente al Marsella y fue un poquito esa toma de contacto de saber qué es lo que significaba esa competición. Luego, para mí el más especial, evidentemente, es Eindhoven. Eindhoven porque fue la primera final que pude disputar dentro de un terreno de juego, aunque venía del Valencia de ganar títulos y de saber el sabor y saber de primera mano qué es lo que significaba ganar títulos, pero necesitaba saber qué era desde dentro del césped, ¿no? Es cierto que en Valencia tenía protagonismo desde el banquillo, pero en Sevilla desde un primer instante pude conseguir esa titularidad y pude pues bueno, saborear esas finales, ¿no? Y para mí esa primera final con el Sevilla en Eindhoven fue extraordinaria porque me di cuenta de lo que significa poder ganar un título en el terreno de juego, tener protagonismo y luego, pues bueno, tener ese calor de una afición que estaba casi 50 años sin conseguir un título y poder, pues bueno, desde muy cerca vivirlo y saborearlo con ellos, ¿no? Esa fue para mí la mejor final. Es cierto también que la final de Glasgow pues es una final muy importante en lo personal para mí, porque durante el camino pues está el gol que marqué contra el Shakhtar Donetsk, luego en esa final pude hacer una asistencia de gol, parar 3 penaltis, tener una gran actuación. Quizás a nivel individual esa final tiene un rincón de mi corazón muy grande ocupado, pero ya te digo, yo voy más a lo global y más a las sensaciones que entendí desde un primer momento, ¿no? Y para mí fue la final de Eindhoven. De Eindhoven, ok, perfecto. Oye, Andrés, fíjate, algo que también estaba analizando en estos días que estuve preparando la entrevista contigo, tú debutas pues profesionalmente con el Valencia, tú se podría decir que eres canterano del equipo de Valencia, ¿no? De los murciélagos, de los naranjeros, pero también te quería preguntar esto, en los últimos años se podría decir del 2010 hacia acá, el Valencia, un equipo histórico en España, parece que ha cedido la estafeta al Atlético de Madrid como el otro equipo que pelea cosas importantes en España. 2 finales de Champions, las finales de Copa UEFA, ahora llamada Europa League, estando ahí peleando con los primeros puestos, incluso esta temporada el Atlético de Madrid, ¿no? Pero ¿por qué crees que el Valencia le cedió la estafeta al Atlético de Madrid cuando anteriormente el equipo que peleaba con Real Madrid y Barcelona era el Valencia, no el Atlético de Madrid por esos primeros puestos en Europa y en España? Bueno, para mí lo más significativo creo que es la estabilidad de un club. Yo creo que el Atlético de Madrid lleva una estabilidad de club durante muchos años.
Luego también ha creado un nuevo estadio donde también, evidentemente, ha creado mucha más afición, mucho más sponsors. Tiene creo que ahora mismo un área marketing más importante que la del Valencia y por ahí ha crecido también económicamente más. Creo que el presupuesto ahora mismo es superior al del Valencia. Pero para mí el bloque principal es la estabilidad que el club pues tiene, ¿no? En este caso ya te digo que el Atlético de Madrid tiene un presidente durante ya muchísimos años, un área deportiva, una manera de funcionar perfectamente reconocible. Y el Valencia, pues todo lo contrario. Al final, pues bueno, han pasado por muchas manos. Ahora mismo estamos en este caso, el Valencia está en manos de unos empresarios extranjeros, lo cual, pues bueno, sí es verdad que empezaron en un primer momento a funcionar bien. De ahí, pues bueno, la Copa que se ganó con Marcelino, la Copa del Rey, hace 2 años. Pero es cierto que, bueno, al final, pues no se ha mantenido esa estabilidad o ese equilibrio en el club y sinceramente, pues bueno, se han vendido también muchos jugadores importantes, no se ha reforzado de la manera que un equipo importante o grande se debe de reforzar y ahí, pues bueno, los equipos importantes, en este caso Atlético de Madrid, el Sevilla, el Villarreal, pues bueno, tienen esa estabilidad dentro de sus clubes, intentan reforzarse, intentan crecer e intentar buscar un escalón más y bueno, y les han pasado por encima, ¿no? Bueno, la verdad que es una lástima porque el Valencia es cierto lo que tú dices. Yo creo que está entre los 3, 4 primeros de España y ahora mismo está pasando por un momento delicado, pero que bueno, que todos los valencianos estamos con la ilusión de que esto se arregle pronto porque el Valencia tiene una masa social muy importante y aunque ahora estamos en un momento delicado por la pandemia para todo el mundo, pero sí es cierto que el Valencia debe de luchar por objetivos más importantes que lo que está luchando hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. El lugar histórico que se merece un equipo como el Valencia es pelear arriba y no abajo y competir en Europa. No recordamos esas dos finales de manera consecutiva contra Real Madrid y Bayern de Múnich, que la verdad eso es lo que se merece y eso es el lugar que tiene en la historia el Valencia. Esperemos por el bien del equipo y sus aficionados que regresen a esas instancias. Andrés, otra cosa que te quería preguntar es, a lo largo de tu carrera enfrentaste grandes delanteros, grandes futbolistas y tuviste grandes dolores de cabeza, me imagino, con algunos de ellos, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es el top de los delanteros más complicados que enfrentaste en tu carrera con los diferentes equipos en los que militaste, Andrés? Sí, hay delanteros importantísimos. Es verdad que a todos nos viene uno a la cabeza, ¿no? Pero bueno, enfrentarse también a Ronaldo, el brasileño, que fue un jugador en el cual también quiero poner en esa lista, porque evidentemente me enfrenté a él y siempre me puso las cosas muy difíciles, ¿no? A Van Nistelrooy, un jugador también importantísimo en esa delantera. Pero bueno, todos tenemos en mente pues, a Leo Messi. Yo creo que es el jugador que más problemas me ha supuesto siempre. Creo que es el jugador que más goles me ha metido en toda mi carrera. Algunas veces, pues bueno, salen algunas estadísticas y cuando, ya no por mí, ¿no? Pero cuando salen los números de Messi, ¿a qué porteros ha marcado más goles? Bueno, estoy yo ahí en esa lista y por lo tanto, ya te digo, yo creo que este jugador es el jugador que más problemas me ha puesto, al igual que Cristiano Ronaldo, que aunque me ha marcado muchos menos goles, sí es cierto que siempre ha sido un jugador que nos ha puesto muchos problemas y siempre nos ponía pues en dificultad en cada acción que estábamos involucrados, ¿no? Pero sí es cierto que si me tengo que quedar con alguno sería con Leo Messi. Y hace poco, hablando de Leo Messi, Andrés, hubo una campaña de una empresa que fabrica cerveza que mandó por ahí algunas ediciones. ¿Te llegó a ti la tuya correspondiente de los goles que te anotó Messi? Sí, totalmente, así fue. Me llegaron 14 botellines y la verdad que bueno, es para, hablando un poco groseramente, es para casi tomar una borrachera, ¿no? Porque había muchas botellas, eso es significativo de que me marcó 14 goles en su carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo puse en Twitter un mensaje, digo, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, al final ahora ya estamos retirados, no me puede hacer más goles, pero bueno, en su momento era un mal el que te encajara un gol, pero luego en un futuro recibimos esta caja de botellines que sinceramente las guardo con mucho cariño. Mis hijos lo ven allí y bueno, y me dicen por qué no abro alguna botella, no digo que no, que eso no se puede tocar, que es algo histórico y sinceramente, pues bueno, las tengo de recuerdo y
y bueno, pasarán los años, estarán ahí llenas, supongo que se harán, no estarán para consumir dentro de un tiempo, pero sinceramente eso es un gran detalle por parte del marketing, de la marca de Leo Messi y sobre todo, pues bueno, no presumir de ello porque evidentemente son 14 goles, pero al fin y al cabo sí presumir de haber jugado contra un gran jugador. Pero qué tal que algún día es un buen pretexto para una borrachera con Messi, ¿no? Y abrir precisamente las mismas botellas que te llegaron por los goles que él te anotó ahí, una buena noche con Leo. Y otra cosa, Andrés, hablando de los goles que tuviste en contra, bueno, de Leo Messi, pero ¿cuál fue o cuál es la atajada que recuerdas con mayor cariño o tu mejor atajada en toda tu carrera? Que para un portero a mí es una posición que a mí me encanta. Evidentemente nunca pude llegar a los niveles de una leyenda como tú, pero ¿cuál es la tajada que recuerdas con mayor cariño o la que más significó para ti? Es difícil poder quedarse con una tajada porque, sinceramente, hay situaciones en muchos partidos que cuando haces este tipo de acción te das cuenta de la importancia que puede tener, ¿no? Pero sí hay una sinceramente importante que fue en la final de Eindhoven, precisamente, donde nosotros estábamos ganando 1-0 y le cayó un balón franco a Viduka y era para poner el empate. Prácticamente le cayó al área pequeña con una segunda jugada de un balón largo y remató con gran potencia y sí es la verdad que rectifiqué bien la posición, pude sacar ese balón y eso significó para el equipo también, pues bueno, mantener la ventaja y luego sí que ganamos esa final ampliamente con ese 4-0, ¿no? Pero no ese minuto que era el minuto 55 de la segunda parte donde el Middlesbrough que apretaba y Viduka pues tuvo esta acción, quizás si nos hubieran metido ese gol, pues posiblemente la final hubiera cambiado hacia otra dirección, ¿no? Pero sí es cierto que esta tajada fue muy importante, en la cual nos mantuvo de pie y al final, pues bueno, que el equipo cogiera confianza para poder golear en esa final. Es verdad, Andrés. También te tocó y ser parte de una generación de grandes arqueros españoles, ¿no? Evidentemente Andrés Palop con el Sevilla, estuvo contemporáneo, Cañizares, Iker Casillas, Pepe Reina, Víctor Valdés, la verdad, grandes figuras de la portería, pero en la selección española solamente podía haber una, y era Iker Casillas, que para muchos estaba pues por encima de la gran mayoría. ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia del banquillo de la selección española? Me imagino que te hacía ilusión poder llegar en algún momento a ser titular, pero teniendo a Iker era prácticamente imposible. ¿Cómo fue para ti esa vivencia, Andrés? A ver, esto fue algo extraordinario para mí, sinceramente. No lo viví como con la ilusión de ser titular, porque sabía francamente que era imposible, a no ser de que tanto Iker Casillas como Pepe Reina pues, tuvieran un constipado. Pero sí es cierto bueno, a lo largo de mi carrera, sí es cierto que he tenido dificultades, ¿no? Para poder intentar ser titular en un equipo como el Valencia en su momento. Luego he tenido alguna lesión, me rompí una muñeca, después me rompí la otra. Para un portero eso es importantísimo. Tuve unas recuperaciones difíciles, pero pude solventarlas y trabajarlas y poder estar sano para poder seguir compitiendo. Y siempre han habido muchas dificultades. Y una de las dificultades que también tenía era, pues bueno, que nunca había sido internacional, ¿no? En ninguna categoría, ni en juveniles, ni en ninguna convocatoria a nivel nacional, o sea, de profesional. Y esto, pues, sí que es verdad que, bueno, con el Sevilla iba haciendo buenas campañas, buenas temporadas, tenía protagonismo, ganábamos títulos y quizás ahí sí que se me iluminó un poquito esa ilusión de que podía ser que podría tener alguna oportunidad, ¿no? Pero estamos hablando que yo tenía 34 años. 34 años ya un portero, 35, es muy difícil que pueda ir a la selección, ¿no? Y sobre todo ser tercer portero, que siempre buscan un portero joven, con proyección, 23, 24 años, que pueda, pues bueno, en un futuro defender esa portería y ir, pues bueno, inculcándole lo que es la selección nacional, ¿no? Yo lo veía muy difícil, sinceramente. Pero luego cuando vino esa llamada de Luis Aragonés, que descanse en paz, fue para mí increíble, ¿no? Fue increíble el poder ir a un europeo, como que fuimos en el 2008. Sabía que no podía jugar, que tenía dos grandes porteros por delante, pero era un gran premio para mí. Era un premio a la constancia, al trabajo, al sacrificio de muchísimos años.
Y eso para mí ya era suficiente. Si después venía el premio gordo de poder jugar algunos minutos, pues excelente. Pero si no, estaba claro que yo iba a ir a la selección española a trabajar duro, a crear un gran ambiente, a aportar toda mi experiencia. Evidentemente yo era el más veterano del equipo, porque con 34 años no había ningún jugador que lo fuera, y por lo tanto sabía que tenía que sumar desde ahí. Entonces, pues bueno, la verdad que viví cada día intensamente, lo disfruté, y para mí no jugué, ¿no? Pero es como si lo hubiera hecho, porque me hicieron sentir como uno más, me hicieron sentir muy importante, y luego, pues bueno, disfruté muchísimo con esa consecución de la Eurocopa. Y la verdad que bueno, sí, te queda mejor esa espinita clavada de no haber debutado con la selección, pero bueno, me quedo con todas las anécdotas y con todas las vivencias que pude vivir con esa generación, ¿no? Que es una generación de los Xavi, Xabi Alonso, de Iniesta, de los Cesc, Fernando Torres, Puyol. O sea, es una generación irrepetible y que luego, bueno, siguieron consiguiendo éxitos con el Mundial y una siguiente Eurocopa. Que además fue, Andrés, tú viviste el inicio de esta época dorada del fútbol español, porque no nada más era en el fútbol, en el deporte España tenía mucho protagonismo. Fernando Alonso, Rafael Nadal, los clubes españoles, la selección española, pero a raíz de ese 2008 la selección española tomó otro camino, algo que se le venía exigiendo a lo largo de la historia, porque siempre se quedaba en cuartos, y en cuartos en ese 2008 fue Italia nada más y nada menos, el campeón del mundo, con Buffon, con muchas estrellas, y ustedes lo pueden derrotar en el terreno de juego, en los penales. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer, Andrés, porque es noche de Champions allá en España y también para nosotros, es ¿cómo era Iker Casillas como compañero? Tú lo tuviste en la selección en ese 2008 y como rival también enfrentando varias veces al Real Madrid. ¿Cómo era esa relación con Iker Casillas? Bueno, para mí, Iker Casillas, sinceramente, pues fue una relación que se fue construyendo. Es cierto que antes de conocernos en la selección nos habíamos enfrentado muchas veces, tanto en el Valencia como en el Real Madrid, como en el Sevilla, frente al Real Madrid, y quizás ahí no tienes un contacto más cercano, ¿no? Porque evidentemente lo que tienes es ese saludo inicial y final y luego a competir. En lo deportivo, pues, Iker Casillas no lo vamos a descubrir, era un gran competidor, tenía un carisma brutal. Y luego, pues bueno, en ese momento pues era el mejor portero español y considerado uno de los mejores de Europa, ¿no? Y del mundo. Luego, cuando coincidí con él en la selección, pues evidentemente yo tenía 34 años, él era mucho más joven que yo. Y bueno, cuando no conoces a una persona, lo primero es, pues bueno, pues eres un poco frío, eres un poco, pues bueno, analizas un poco, ¿no? En este caso él me analizó, vio cómo era yo, cómo respondía, de qué manera pues yo me desarrollaba y en un primer instante sí fue un poco más distante porque evidentemente no nos conocíamos, pero luego en el transcurso de los días la verdad que fue una relación espectacular, tuvimos muchísimos diálogos, tuvimos muchísimas ayudas en cada entrenamiento, en cada partido. Y luego, pues bueno, conseguimos una amistad que a día de hoy, pues bueno, mantenemos y que nos llamamos y nos escribimos y la verdad que mantenemos una relación excelente y que yo estoy orgullosísimo, ¿no? De tener la relación que tengo con Iker, porque la verdad que para mí es un gran referente y el poder haber convivido con él en esa Eurocopa y luego conocernos de la manera que nos hemos conocido, pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Para mí. Sí, un referente no nada más para Andrés Palop, sino creo que para toda una generación a nivel mundial de los que se quisieron, y me incluyo, poner los guantes de portero. Uno de los mejores que he visto, yo lo pondría solamente al mismo nivel que Gianluigi Buffon. Ellos dos pueden ver hacia abajo la verdad, a prácticamente todos los porteros que siguieron después. Incluso Buffon todavía se mantiene vigente con la Juventus ahí de suplente, pero bueno, dos grandes arqueros, Iker Casillas, una leyenda y un ídolo. Ya la última pregunta que te quiero hacer, Andrés, es a lo largo de los últimos años, España, la Liga Española, se ha nutrido de algunos futbolistas españoles, inclusive el Sevilla, ¿no? Con Miguel Ayun, en su momento el Chicharito, Gerardo Torrado, algunos, no sé si pudiste convivir con algún mexicano como compañero, pero ¿cuál es tu idea y tu percepción del fútbol mexicano actualmente, que ha tenido un crecimiento o con otras ligas, la selección mexicana que cada vez tiene mayor protagonismo en Copas del Mundo, los futbolistas que cada vez tienen más renombre, como un Raúl Jiménez hoy en día, el Chucky Lozano? ¿Cuál es tu opinión acerca del balompié en México, Andrés? Bueno, primero que todo, sí es cierto que pude coincidir con un jugador mexicano que fue Andrés Guardado. Coincidimos los dos en el Bayer Leverkusen cuando fue en invierno, en aquella época donde fichó por el Bayer Leverkusen. La verdad que
creo que fui un apoyo importante para él ahí en aquella ciudad, porque llegaba con su mujer y desconocía el fútbol alemán y bueno, el poder hablar el mismo idioma fue para él importante, aunque él hablaba bien inglés. Bueno, era importante que pudiera tener un apoyo conmigo y bueno, también iniciamos una relación bastante bonita, importante, que bueno, a día de hoy también, pues bueno, mantenemos. Y bueno, al Ayun también, pues bueno, cuando llegó al Sevilla no coincidí con él, pero sí le alquilé mi casa, que la tenía allí, y bueno, pudimos tener cierta relación y sinceramente, pues bueno, lo conocí por esta vía, ¿no? Y la verdad que para mí, ya te digo, son jugadores que evidentemente el fútbol mexicano está creciendo, está exportando jugadores importantes, ya Andrés Guardado ya lleva muchos años en Europa, ya se conoce muchísimo, pero tanto Jiménez, jugadores que están pues, bueno, rayando a un gran nivel y que luego la selección mexicana pues está creciendo y está mostrando una gran imagen en el mundo. Por lo tanto, yo creo que tanto pues, bueno, la Liga Mexicana como la selección, como los jugadores que pertenecen, que están tanto en el mismo país como los que tenemos en Europa o en el resto del mundo, pues evidentemente la opinión es positiva porque evidentemente tienen un aire, ¿no? A ese fútbol alegre que nos gusta, a ese fútbol asociativo, a ese fútbol actual. Pues bueno, estos jugadores se adaptan muy rápido, lo demuestran en sus clubes, en su selección. Y sinceramente, pues eso, ahora mismo lo que hace falta, pues eso, que dé ese pasito hacia adelante también la selección, que muestre un poquito ese potencial que tiene y con esos jugadores tan importantes que tiene en los clubes europeos y ojalá, pues bueno, tenga un futuro prometedor y podamos disfrutarlo todos. ¿Y hay algún equipo mexicano que te guste más que otros? Que digas, si yo tuviera que apoyar a un equipo mexicano, ¿cuál sería? Bueno, hay muchísimos. Tengo la camiseta del Pumas, la verdad. Fuimos una vez una pretemporada con el Valencia a jugar fuimos a jugar a Toluca y bueno, el poder jugar en Toluca con esa altitud, ¿no? Que el balón Sí. te baja muy rápidamente y fue una experiencia muy, muy bonita. Fuimos a México Central, ¿no? A Distrito Federal, donde estuvimos dando una vuelta, pude comprarme la equipación porque yo entonces coleccionaba equipaciones y como, bueno, en Europa puedes conseguirlo, pero en la otra parte del charco no podíamos conseguir nada y bueno, cuando fui aproveché y me compré esta equipación, pero tengo cierta admiración por ahora mismo, o cierta admiración, no admiración, sino ahora mismo tengo simpatía por un club, que no sé si pronunciaré bien el nombre, que es Chacalá, que es de la segunda división, donde acaba de firmar mi amigo Jorge Villalpando como director deportivo y bueno, y ahora mismo lo sigo muchísimo y me gustaría bueno, que en un futuro estuviera en la máxima categoría y él pues como director deportivo y ahora mismo pues bueno, tenemos cierta relación y me alegro mucho que haya firmado por este equipo y que las cosas le vayan muy bien. Villalpando, quien fuera un gran portero del Puebla, precisamente, lo recuerdo incluso con el cabello, bueno, el pelo pintado de azul o de blanco. Y ya la última hora, sí, Andrés, te lo prometo. ¿Has estado en el Estadio Azteca alguna vez? No, nunca no he tenido la ¿No? oportunidad y la verdad que son estadios que son para visitar, para estar, para vivir un partido de fútbol allí, pero no pude. Ya te digo que no hemos viajado, no he viajado mucho a México, fue justamente en este partido pues, amistoso que pude ir a Toluca. El campo de Toluca no tiene nada que ver ahora el estadio con la reforma que han hecho ahora mismo. Ahora está mucho más moderno, es un club que ha crecido muchísimo también y sinceramente, pues bueno, tengo grandes amigos allí a los amigos Amero, de la representación de Amero, que son también son representantes de México, bueno, que llevan a muchos jugadores mexicanos, que están mucho también por Europa y bueno, desde aquí les mando un abrazo enorme. Y la verdad que gracias a todos ellos, pues bueno, tengo una simpatía por México y cierta pues admiración y luego pues también, pues bueno, curiosidad por ver cómo crece esa liga. Necesito que me digas cuándo tienes planeado visitar la Ciudad de México, porque tienes que conocer el Estadio Azteca. Yo personalmente te puedo llevar al tour. Es un estadio increíble, incluso la selección española lo debes de saber bien. Sí, sí. Aquí en México estrenó su estrella como campeón del mundo y aquí se presentaron en sociedad como campeones mundiales en el Estadio Azteca. Pues bueno, grandes recuerdos de aquel 2010, Andrés. Pues ya esa fue la última pregunta. No sé si tengas algún mensaje para todos los aficionados que te recuerdan como un ídolo del Sevilla, Villarreal y el Valencia, algo que les quieras decir.
Pues nada, simplemente que ahora mismo, pues, ahora estoy, pues, bueno, en otra etapa de mi vida, intento, pues, enfocarla hacia el deporte, hacia el fútbol, que es lo que más me gusta. He sido entrenador de fútbol con dos clubes de aquí, de la segunda división B, donde he tenido unas buenas experiencias. Estoy trabajando en televisión y la verdad que, bueno, intentar estar vinculado al fútbol, intentar aprender, crecer y sobre todo, pues, bueno, darles las gracias por el seguimiento que han tenido hacia mi persona y sobre todo, pues bueno, intentar que todos seamos felices, intentar que esta pandemia pues que pase lo más rápidamente posible para ver si en un futuro nos podemos ver en los estadios, poder visitar ese estadio Azteca, poder visitar tu país, porque evidentemente hay grandes culturas y grandes ciudades para visitar y descubrir, ¿no? Entonces, gracias a todos por seguirme y ha sido un placer poder compartir estos momentos contigo. Gracias por tu invitación y aquí nos tenéis para lo que nos necesitéis. Muchísimas gracias, Andrés. Te agradezco infinitamente el tiempo y esta charla que pudimos tener sobre tu carrera, sobre tu percepción del fútbol mexicano y algunos temas un poquito más sobre los goles de Messi, Iker Casillas, etcétera. Ojalá en algún momento nos podamos volver a encontrar, ya sea por este medio o allá en España o aquí en México. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo y te deseo una excelente noche y no te pierdas los partidos de Champions que van a estar buenísimos, Andrés. Fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos.